Dios está comenzando una nueva reforma en la tierra. Una reforma que tiene que ver con su cuerpo, la iglesia. Con una iglesia que es el brazo de Dios para anunciar que no se practicará el discipulado de Cristo como un simple curso de alguien que se lo aprendió de memoria, sino el discipulado de un padre que engendra y transfiere el reino y el sacerdocio a hijos que gobernarán para traer el reino de Dios a la tierra. Desde el tiempo de su llamado, el apóstol Juan Andrés Buzo, junto a su equipo, hijos ministeriales, no ha cesado de trabajar en esta reforma, en más de 100 congresos y simposios en ciudades de muchas naciones, escribiendo y regalando su libro Paternidad de Fe en 3 idiomas y formando a cientos de ministros para que ejerzan el rol con toda pureza. Usted puede ser parte de esta reforma para ser impartido con el rol paternal que le hará engendrar a través del Espíritu y transferir lo divino a sus hijos. No se trata de una doctrina, una moda o un movimiento. Esto se trata de su descendencia. Los pastores Damián Nieto y Mercedes de Nieto son esa descendencia que, como hijos de un padre ministerial, creen que Dios sigue reformando para transferir su bendito diseño como lo es la paternidad de fe. Desde su llamado, Dios los ha formado como hijos, haciendo su obra en la ciudad capital de La Rioja, enseñando la palabra de Dios a hombres, mujeres y niños, haciendo reuniones en casas familiares, reuniones con los niños en la llamada Horita Feliz, entre otras obras. Hoy, el Señor los ha traído a esta bendita ciudad de Caucete para continuar su maravillosa obra, impartiendo su glorioso diseño. Los invitamos a compartir lo que Dios en este tiempo desea cumplir con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Muy buenas tardes, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy empezamos con otro mensaje poderoso para que llegue cada uno a su casa, que esa bendición sea edificada en su casa, sean de mucho ayuda para su vida, más que todo, para seguir esa vida en Cristo, con gozo y amor. Hoy vamos a hablar de una palabra que es la esperanza viva, un tema hermoso que acá el apóstol Pedro nos enseña, uno de los discípulos de Jesús, donde nos enseña vivir en la gracia del Señor, nos hace recordar y nos enseña en estos versículos donde cómo tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque cada apóstol, cada discípulo de Jesús han implementado, o sea, ellos tuvieron un momento solo con Jesús, entonces ellos, cada libro de ellos es hermoso escuchar, estar atento para poder aprender cómo Jesús hablaba a cada apóstol. Mire, vamos a empezar hablando del versículo del 3 al 5. ¿No, amor? Amén, así es. En primera de San Pedro, primera epístola de San Pedro, desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Y cuando habla del tiempo postrero, es el tiempo que hoy estamos viviendo. El tiempo postrero es el tiempo que viene después. Y como esta palabra fue escrita hace tantos años, está hablando de los tiempos que hoy estamos viviendo. Amén. Que son ahora los actuales, donde podemos vivir de la fe y estar preparados a todos los momentos que, como hoy ya estamos viviendo, amén, y que van a venir situaciones en el mundo que se van a ir viviendo,
pero qué bueno cuando tenemos la fe, amén, la fe, firmes en esa fe, como dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, amén, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque gracias a Jesucristo podemos tener una vida nueva, podemos tener una esperanza de vida, podemos saber que podemos ser salvados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, podemos tener una seguridad, una confianza que es la fe plena en el Señor, amén, y saber que Él nos guarda de todo mal, amén, pero depende de cuánto entregamos de nosotros. Y dice, porque siempre nos recuerda que no olvidemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, de su muerte, de su resurrección, amén, y dice en el 4, para una herencia incorruptible, amén, porque la herencia que nosotros, la promesa que Dios nos hace es ser herederos de su reino y coherederos juntos con Jesucristo, como dice su palabra, ser hermanos de Jesucristo para poder ser esos verdaderos hijos de Dios. Por eso tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo, amén, de Él ser un verdadero hijo de Dios, que siempre estaba dependiendo de Él. Entonces, ser lo mismo nosotros. Dice, para una herencia incorruptible, limpia, amén, una herencia limpia, una herencia pura, que no hay corrupción, no hay suciedad de todo lo que el mundo nos pone. Dice, incontaminada, amén, porque ya podemos recibir toda esa herencia que es tan perfecta, tan buena, tan limpia, y es lo que nosotros, es lo que Dios ha preparado para nosotros, amén. Y dice, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ahí nos está hablando a todos nosotros, dice a vosotros, a ustedes, a nosotros, está preparando el Señor un lugar para cada uno, amén, pero debemos saber aprovechar eso, de saber de que ese lugar preparado ahí para nosotros, en el reino de los cielos, es nosotros prepararnos estando en la tierra para que ese lugar podamos disfrutarlo, amén, podamos llegar a ese lugar, amén. Amén. Hermoso, vio como esta palabra está hablando, es atento, tenemos que, mire, es una forma de conocer a Jesús, es entre medio de los versículos, o sea, de los apóstoles, Lucas, Santiago, hoy estamos hablando de Pedro, porque ellos tuvieron con Jesús, vivieron, comieron con Jesús, tuvieron, entonces es importante leer y entender, interpretar lo que acá el apóstol Pedro nos está hablando, ¿no? Como un padre de fe, justamente, él acá nos está hablando como un padre de fe, lo que él ha vivido con Jesús, nos está enseñando eso, por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque habla así, porque Él tiene ese gozo, ese amor, y nosotros también lo podemos tener. Y Él nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Claro, es lo que venimos hablando, de renacer, es volver a nacer. Eso nos está enseñando, nos está hablando Pedro, alguien que era duro, era alguien que él tuvo que, digamos así, varias pruebas pasar para creer en Jesucristo. Por su carácter, la forma que, recordemos, amor, que acordate que Jesús lo hizo bajar del barco, lo hizo bajar, que camine en las aguas, mirándolo a Jesús. Entonces tuvo Jesús enseñarle a Pedro a tener esa fe firme en él. Entonces eso nos está enseñando Pedro, justamente, alguien que le costó, alguien que incluso él los vio a Jesús, ha visto cómo caminaba en las aguas. Entonces es maravilloso que tomemos atención lo como él nos está enseñando como un padre de fe, un apóstol. Nosotros lo consideramos como un padre porque nos está enseñando cómo era Jesucristo, cómo él dice, agradece al Señor que dice volver a nacer por una herencia, mira, una herencia hermosa, como habla acá, una herencia donde vamos a ir limpios, sin contaminación, sin nada de mentira, nada
nada que el mundo nos afecte, pero ir con ese amor en Cristo, con un gozo, sabiendo que Él está vivo, que Él está aquí, Él está cada día, nos sigue en cada casa, va a cada casa y está aquí con nosotros, porque Él envía el Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo para que estemos siempre, para que podamos tener esa herencia, como dice en el 4. Y después dice en el 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y es lo que a Él fue fortalecido en Él, la fe, el amor. En el libro de Pedro hay muchas, donde él andaba con Jesús, él cuenta todo lo que hacía con Jesús. Después él se junta con el apóstol Pablo, que hablábamos ayer, y ellos hacían milagros, pero lo hacían el milagro en el nombre de Jesús, ¿no? Todo en el nombre por eso de Jesucristo. Y ellos fueron, que no empezar, porque ellos antes, los apóstoles hablaban a los judíos, nos ministraban a los judíos. Pero el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, han empezado a no tan solo a los judíos, sino a los gentiles. Y todo lo que se acercaban ya era más grande todo. Era todo maravilloso porque el Señor ya les revelaba que tenían que ministrar a todo el mundo. No tan solo a los judíos, sino era dar su palabra a cada uno. Entonces, por eso Él dice, guardaos. Dice, por el poder de Dios mediante la fe. Nos está hablando de la fe que tenemos que día a día fortalecerlo, hacer que esa fe crezca y creer que el Señor Jesucristo nos hace volver a nacer, nos libera y nos hace sanar. Porque eso nos está hablando acá el apóstol Pedro. Ya está hablando a los gentiles, a la gente común como nosotros, que buscamos de Dios, pero no sabemos cómo. Entonces eso nos está hablando. Mire cómo sigue, ¿no? Amén. Sigamos. Amén. Y dice, desde el 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Entonces es hermoso cuando nos alegramos, cuando nos gozamos de que aunque no hayamos visto a Jesucristo, aunque no hayamos sido como Pedro que pudo vivir con Él, experimentar con Él, convivir con Él, creemos, porque es algo que se ha transferido de generación en generación, esa fe en Él, amén, en saber que Él existe, que Él está vivo, que Él ha resucitado, amén. Entonces dice, aunque no lo veamos, creemos en Él. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque claro, cuando cuando recibimos a Jesucristo y en nuestra vida hemos estado pasando por tantas situaciones que nos han decaído, las pruebas que pasamos ya teniendo a Jesucristo es diferente, porque son pruebas que vamos a poder enfrentarlas, que vamos a saber sobrellevarlas, porque ya tenemos a Jesucristo en nuestra vida y somos nuevos. Entonces, como siempre decimos, no es lo mismo tener un problema con Dios que sin Dios. Entonces, teniendo a Jesucristo, tenemos a nuestro Padre, porque dice su palabra que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Si no recibimos a Jesucristo, no podemos recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces nos gozamos, nos alegramos, no importa las aflicciones que vengan, las pruebas que vengan, las situaciones que vengan, las tribulaciones, como está escrito en la palabra, que tribulaciones son llamados los problemas, las situaciones, puedes venir una mala situación económica, una mala situación matrimonial, familiar. Entonces, teniendo a Jesucristo, no importa lo que venga, cada prueba la vamos a saber, vamos a poder ser victoriosos, vamos a poder enfrentarlas y poder ser ganadores, ¿no? Victoriosos en esas pruebas, en esas batallas. Amén. Y después dice,
En el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, porque ahí es donde se somete nuestra fe, donde se somete a prueba nuestra fe. Hasta dónde llega nuestra fe, cuánto es lo que estamos creyendo en lo que Jesucristo ha hecho, en lo que Jesucristo nos enseña, en lo que podemos vivir en esas enseñanzas. Entonces, hasta dónde puede llegar nuestra fe, ¿sí? Ahí es donde nos probamos y Dios nos prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque ahí es cuando se manifiesta Jesucristo, cuando a pesar de la situación mala, seguimos alabando, adorando al Señor, dándole gloria, honra, porque Él tiene el control en nuestras vidas, amén. Y si lo estamos creyendo y tenemos fe en eso, así sucede, amén. Por eso depende de tu fe, de cuánto creas, porque al que cree le es posible, amén. Si no estás creyendo, no va a ser posible lo que Dios quiere hacer, amén. Amén, qué lindo, ¿no? Qué lindo como el apóstol Pedro nos viene y nos sigue enseñando, ¿no? Porque dice, vosotros os alegría, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mire cómo acá nos habla, ¿no? Porque cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno recibe, un pastor le ora y está ahí pidiendo por ese hijo, en esos días uno se siente maravilloso, dice, he recibido a Jesucristo. Pero después dice, esa alegría, ese amor, claro, porque después dice, a poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Jesucristo, el Señor los limpia. Y esos días Él demuestra que está en tu corazón. Él demuestra. Entonces vos sentís esa alegría, ese gozo. Por eso dice, acá Pedro claramente dice, porque a un poco tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, andamos con ese gozo, esa alegría, pero tenemos que seguir y permanecer, es lo que hablábamos, permanecer firme en la fe. No sea por el momento que el pastor o la pastora estuvimos orando, estuvimos intercediendo. No, ahora te toca a ti empezar a buscar de Dios. Te toca a ti empezar a tener esa comunión y ese gozo. Por eso dice que va a haber aflicción, diversas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe decae unos días. ¿Por qué? Porque piensan que porque oró el pastor ya es todo lindo, hermoso. Dice, bueno, si hoy me siento mal, me voy a verlo al pastor para que siga orando. No, es donde el Señor entra en tu corazón y vos tenés tener esa comunión con Él. Por eso hablamos de oración, de tener una relación con Dios, es la oración, donde tú tienes que humillarte ante Dios, tienes que buscar de Dios, para que ese gozo, ese amor siga permaneciendo en tu corazón, para que vos puedas seguir. Por eso dice diversas pruebas, porque el Señor busca que de ti salga, que ustedes puedan buscar de Él. Entonces esas pruebas dependen de ustedes, tener ese gozo, ese amor, esa alegría, como dice acá. Por eso, porque Pedro lo vivió, él lo vivió, por eso lo dice, porque es un testimonio de él. Porque él decía que yo te amo, Jesús le decía. Y Jesús le dijo, eso vamos a ver en los versículos de Pedro, donde Jesús le dijo a Pedro que cuando estaban reunidos, Pedro le dice, Jesús dice, yo te amo, yo nunca te voy a dejar, le decía. Pero Jesús le dijo, vos en esta noche me vas a negar 3 veces. Y así fue antes que cante el gallo. Fue cuando Jesús lo llevan, detenido, y bueno, y de ahí los discípulos se empezaron a separar para que no sean detenidos. Bueno, entonces esa noche Pedro fue así, 3 veces lo negó. Y se dio cuenta él que tenía que estar más firme en la fe. Ahí se dio cuenta que tenía que estar más
en el gozo del Señor. Por eso Él nos habla así. Por eso Él nos habla de esta forma. ¿Qué prueba vamos a tener? Como Él tuvo esas pruebas. Y se dio cuenta que a veces decimos, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Pero ¿hasta dónde crees? ¿Hasta dónde podés hacer que esa creencia sea realmente real en tu vida? Porque hoy en el mundo, todo el mundo dice que cree en Dios. Pero ¿hasta dónde crees? ¿O es solamente decir creo en Dios? No. Cuando uno cree en Dios, da todo por el Señor y aprende a obedecer su mandamiento, que es lo más importante. Porque eso hacían los judíos. Los judíos todos creían en Dios, pero no tenían ese amor, ese gozo en su corazón. Por eso vino Jesús también, para enseñarnos a tener ese amor, que la obediencia al Señor sea con el amor en su corazón y realmente amemos a Dios como Él nos ama, porque Él lo muestra cada día que nos ama mucho. Entonces por eso Él habla así, Pedro. Porque no importa el problema que venga, en muchos el amor se apaga, o ese fuego de Dios que le hace sentir al principio se apaga cuando ya viene un problema, una situación, o pierde un trabajo, o lo que sea que lo pone mal, y ya pierde el amor a Dios, ya se decae, ya su fe decae. La fe, no importa lo que pase, sea bueno, sea malo, sigue creyendo en el Señor, porque Él tiene el control. Son pruebas que vamos a ir pasando para probar hasta dónde llega nuestra fe. No es porque pasó algo malo, ya dejé de creer en Dios, o ya dejé de hacer su voluntad, ya dejé de sentir ese gozo en Él. No importa, es seguir alabándolo, adorándolo, confiando en Él, que Él, si viene un problema, Él nos va a saber sacar de ese problema. Ahí es cuando más tienes que estar firme en Él. Claro, amor. Hay a veces que, ¿cuántas veces dijimos, vamos a hacer un proyecto y lo hacemos pero lo hacemos sin la ayuda de Dios, ¿o no? O a veces hacemos proyectos y no lo hacemos participar, Señor. Pero decimos que creemos en Dios. Pero creemos en Dios, yo Jesucristo, yo los amo, es todo. Pero Dios tiene que estar en todo, ¿o no, amor? Es así. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, como dice el pastor, en cada proyecto que tengas, es poner a Dios primero y poner ese proyecto en las manos de Dios. Y que si tal vez al principio no salga como uno quería, es porque Dios está probando esa fe, es decir, hasta dónde llega. Y sigamos adelante y sigamos confiando en el Señor, y hasta que ese proyecto va a salir. Porque ahí está el punto, la clave de seguir confiando en la fe. Es la fe en como lo que dice lo que es la fe, es la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces es la certeza, la confianza de que eso va a llegar. Amén. Y Amén. Seguir confiando. Claro, como dice en el versículo 7, dice el apóstol Pedro, sometido a prueba vuestra fe. Amén. Claro, el Señor quiere ver donde ustedes creen en Dios, si realmente creen y si entregan su vida realmente a Dios, y ahí van a ver la gloria de Dios. Amén. Si uno no ve la gloria de Dios y dice, pastor, no veo siempre lo mismo, y es porque tú no estás creciendo, porque tú llegaste a un límite y no fuiste más que eso. Dijiste, bueno, ya están los pastores. No, nuestros padres fue todos los días, nos están corrigiendo, todos los días, hijos, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué metas tienen? Y siempre los proyectos tienen que estar Dios adelante, para que esa bendición en tu casa sea realmente real y que sea de Dios. Y cuando es una bendición de Dios, no se cae. Al contrario, cada día crece más. Pero tenés que dar ese paso, tenés que empezar a buscar de Dios más. Si Dios te va a dar el proyecto, Dios te va a dar el trabajo, Dios te va a dar la economía. Porque todo viene de Él, no viene del presidente, no viene de este mundo, de esta economía que hoy se está cayendo, que hoy hay preocupaciones por todos lados. Busca de Dios, Él te va a dar todo.
todo te va a dar. Eso nos está enseñando Pedro. Por eso quería hablar de estos temas de Pedro, porque Pedro fue alguien que tuvo que probar la fe muchas veces. Tuvo que Jesús enseñar, Pedro así no es, Pedro así no, y estaba siempre. Entonces, con mucha razón tenemos que escuchar como acá Pedro ya habla de su amor, habla cómo tenemos que ser. Mire cómo sigue. Amén. Dice desde el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces, acá seguían, como dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, porque esto viene de años. En el Antiguo Testamento, muchos profetas estaban siempre profetizando la venida de Cristo, lo que Jesucristo iba a hacer en la tierra, amén, la misericordia del Señor, amén, todo lo que Dios iba a hacer para reconciliarse con su pueblo. Entonces todos estaban avisados, todos sabían a través de los profetas, que los profetas son los que, a través de los cuales Dios habla para el pueblo, amén, de lo que vendría en el futuro. Y dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que son a nosotros, amén, a ustedes. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Sí? En ese momento ellos siempre estaban sosteniendo la salvación, profesando la salvación, que la salvación viene a tu vida, que la salvación puede estar en tu vida, que la puedes recibir, que puedes ser libre de toda atadura que el diablo te ha puesto, de todo lo que el mundo te presenta, de todo ese trabajo que no sale, es porque Dios quiere gobernar tu vida. Dios es el que tiene que estar siempre en tus proyectos, en tus trabajos, dejarlos en las manos de Él, que Él guíe todo lo que quieras hacer en la vida. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Porque siempre cuando hay un sufrimiento es porque viene algo mejor, viene la gloria de Dios, ¿sí? Siempre hay alguna tristeza, por eso Jesucristo siempre decía, bienaventurado el que llora, porque recibirá la consolación del Señor, va a estar en ese reino, porque aunque hayas estado sufriendo en tu vida, aunque hayas estado con tribulaciones, cuando tienes a Jesucristo, Él consuela tu vida, Él cambia tu vida, Él cuando ya vuelva a venir algún problema vas a saber cómo enfrentarlo, vas a saber de qué forma estar, porque estar firme en la fe y teniendo a Jesucristo, todo se puede, amén. Todo podemos enfrentarlo todo, si no, no estaríamos nosotros acá con el pastor, por ejemplo. Nos costaría hacerlo, nos costaría llegar a ustedes, porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida, amén. Y no negamos el nombre de Jesucristo. Sabemos que Él es el que tiene el poder en tu vida, en nuestras vidas, lo está teniendo. Podemos vivirlo, podemos dar testimonio de lo que estamos viviendo, amén. Teniendo a Jesucristo. Y es lo que los profetas siempre, es lo que ellos desde años, miles de años venían enseñando, amén, lo que Jesucristo iba a hacer, la salvación que Él trae al mundo, amén. Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, ¿sí?, sino para nosotros. Qué hermoso, porque los profetas no es que se guardaban para ellos, Dios me dijo que yo puedo ser salvo, listo, no le digo a nadie, me lo guardo, no, que Dios necesita pasar a través nuestro, transferir ese mensaje de salvación, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza,
Amén, para todos nosotros, como dice, no para guardarnos, sino estaríamos con mi esposo en nuestra casa y decimos, bueno, ya estamos salvados, aleluya, estamos nosotros, pero no, es poder transferirlo a ustedes, amén, que también amén. Pueden ser salvados, amén. Claro, es ministrar y transferir lo que nosotros vivimos, es transferir el amor en Cristo con ese gozo y decirle que sí, ustedes amén. Pueden estar igual y mejor que nosotros, porque cuando uno busca en Cristo su salvación es maravilloso, porque lo creen, pero lo creen con su corazón, no con su mente. Crean con el corazón, busquen el primer amor es Cristo. Él dio la vida, acá nos está enseñando eso. Porque habla de los profetas, porque muchos profetas hablaron de Jesús que iba a venir, pero mucha gente no lo vieron. Es triste, hay gente que no creyeron, no lo vieron. ¿Por qué? Porque no tomaron con el corazón esa profecía. Y Jesús vino y hoy nos salvó, hoy estamos salvos por su gracia. Amén. Y así como decía la pastora, sí, sufrimos, pero ¿qué sufrimos? En el mundo sufrimos. Para nosotros una situación del mundo no es nada, porque confiamos en Jesucristo. O sea, ya no sufrimos. Sí, tenemos situaciones, sí, tenemos un montón, como todos. Porque seamos pastores no significa que no tengamos situaciones. No, tenemos. Pero tenemos a Jesucristo adelante de nuestro. Tenemos a Dios adelante nuestro. Y día nos pone pruebas y oramos y seguimos. Y superamos esas pruebas. Y si no lo superamos, nos arrodillamos, pedimos perdón, nos humillamos ante Dios. Porque no somos perfectos. Entonces ese es el amor en Cristo. Ese es confiar en Cristo, es creer en Él. Por eso queríamos hablar de esta palabra, de Pedro. Si ustedes se ponen a investigar sobre el apóstol Pedro, van a ver que él comete varios errores, varias cosas, estando con Cristo. Entonces por eso es importante tomar su palabra, porque él con su testimonio nos está hablando, por su propio testimonio. Y así podemos hablar de Lucas, podemos hablar de Santiago, de Juan, de todos los apóstoles. Porque Dios es Mateo, Marcos, tenemos los evangelios, los 4 evangelios, muy importante hecho. Porque acá Pedro, él, como le decíamos al principio, Pedro fue el que empezó a predicar a los gentiles, o sea, empezó no tan solo los judíos, como decíamos, con el apóstol Pablo, que hablábamos ayer, el tema del apóstol Pablo, que son padres de fe, porque toda la Biblia habla de la paternidad. Transmiten la fe. Claro, toda la Biblia habla de paternidad, del amor de Cristo. Nos enseñan porque cada profeta fue un padre. Cada apóstol tuvieron sus hijos, fueron ministrados. Acá la Biblia habla de Timoteo, de Tito. Eran hijos de fe del apóstol Pablo. Vamos a orar por esta hermosa palabra. Voy a orar para que entre en su casa y ustedes puedan recibir ese amor en Cristo. Amén. Vamos a decir, Padre Celestial, bendito seas, Señor, en esta tarde. Tú estés entrando en cada casa, Señor. Te doy gracias, Padre, por estas escrituras, Señor, que hablan de ti, Padre. Que es una escritura viva, Señor, que hoy vivimos, Señor. Porque aquí el apóstol Pedro nos habla de hoy, de estos tiempos, Señor, donde tenemos que estar firmes en la fe, permanecer en la fe, buscar, Señor, de ti en cada momento, Señor, en cada situación que estemos confiando en ti, Padre Celestial. Que el Espíritu Santo entre en cada casa y que estén liberando, Señor, sanando a aquel que está enfermo, Señor, aquel que tiene dolor de cabeza, de cuerpo, de piernas, Señor. Hoy lo sanamos en el nombre poderoso Jesús. Porque así el apóstol Pedro, Señor, hacía milagros en tu nombre, Señor. Así lo hacemos hoy, Padre, entrando en cada casa, Señor, por cada persona que hoy necesita liberación, sanación. Hoy lo sanamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú sanas, Señor. Solo tú, Padre Celestial, sana y entra en cada uno, Señor, liberándolos, Señor.
de cualquier problema económico, liberándolos, Señor, en salud, Señor, que estén limpios, Señor, un gozo en su corazón, Señor. Hoy muéstrale tu gloria, Señor, en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén, gloria a Dios, qué lindo es sentir la presencia del Espíritu Santo, es hermoso y quiero que ustedes también lo sientan. En cada mensaje que demos, ustedes tengan ese amor en Cristo, ¿no, amor? Amén, así es hermoso poder sentir del Espíritu Santo, poder sentir el gozo en Él, porque teniendo el gozo en Él podemos sobrellevar lo que venga, amén. Amén. Porque dice su palabra que cuando somos débiles, entonces ahí nos hace fuertes, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta mañana. Podrán ver el mensaje a través de YouTube en la cuenta Familias para Cristo. Para comunicarse con los pastores, lo podrán hacer al 264 40 31 271 o acercarse a su domicilio en Barrio Los Olivos, Manzana 7, Casa 30. Bendiciones.